¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de Cervantes, uno de los escritores más relevantes de la lengua española y también de la literatura mundial. Y para hacerlo contamos con la presencia de una experta en el tema, la maestra Mercedes Lozano. Y no solamente es la persona adecuada por todos los conocimientos que tiene sobre este escritor y su obra y el contexto, sino por el amor que le tiene no solamente a la lengua española, sino al trabajo que hizo Cervantes en ella. Así que los invito a que se queden con nosotros en Más Cultura. Estamos hablando de Cervantes y obviamente lo que nos viene a la cabeza es el Quijote. Para algunos de nosotros esta obra fue una con la que estuvimos a punto de enfrentarnos en alguna materia en la secundaria o en la prepa y en realidad nunca llegamos a leerla a pesar de que conozcamos algunos pasajes. Para todos en nuestro público que tengan esta idea del Quijote, vale la pena que se animen porque hay ediciones muy baratas como la de la Real Academia de la Lengua Española que tiene muchas explicaciones por si necesitamos ayuda con el vocabulario, pero no solamente porque es una novela de lectura fácil, es por lo que debemos leerla. El Quijote es sumamente interesante porque es una obra maestra de la forma, es una lectura sumamente divertida y en realidad no tienen ni idea de la influencia que ha dejado en el mundo de las letras, pero también en el teatro, en la música y en cualquier otro ámbito de la cultura, incluso en las rutinas de comedia de Lelutier, podemos encontrar alusiones ya sea a Cervantes o a su obra. Y además podemos ir mucho más lejos si quieren leer las novelas ejemplares y mucho acerca de lo que se escribió de la vida de Cervantes también es sumamente divertido. Si no se han enfrentado nunca con este tipo de lecturas solamente porque pueden ser muy anchas o llevar mucho tiempo, la verdad es que sí, va a tomarles mucho tiempo, pero va a ser un tiempo de mucha calidad. ¿Qué tal? Estoy con la maestra Mercedes Lozano y me gustaría mucho robarle unos minutos, maestra. Con gusto, muy. Quiero que nos platique acerca de una figura titánica en su importancia para las letras en español de todos los tiempos, que es Miguel de Cervantes. A lo mejor nosotros, quienes estén ya un poco familiarizados con el Quijote y solamente hayamos leído o escuchado acerca de esta obra, tendremos una idea de que relacionamos a Cervantes con hacer un poco caricatura de varias tradiciones literarias de su época o con este ingenio que busca hacernos reír, mofarse de circunstancias literarias de su época. Eso podemos encontrarlo en el resto de su obra, es decir, en todo lo que no es ambas partes del Quijote, en las novelas ejemplares, en su teatro. Sí, yo creo que lo podemos encontrar, o sea, referencias o críticas a géneros literarios o a personajes en especial, pues siempre está Cervantes mandándonos mensajes. Y qué bueno que tú estás hablando de otras obras, porque Cervantes no empieza y acaba en el Quijote. Es verdad que el Quijote es su obra cumbre, y fíjate que de veras no se lo propuso, él le apostaba muchísimo a los trabajos de Persiles y Sigismunda y la prometía como que iba a ser un libro del cual todo mundo se iba a sentir feliz de leerlo y él orgulloso, ¿no? Y este libro por el que no apostaba tanto, porque era un poco un divertimento, un jugar un poco, pues fue donde él hace cosas realmente maravillosas. Pero si no hubiera escrito Cervantes el Quijote, vamos a pensar, ¿no? Si solamente hubiera escrito las novelas ejemplares, ya bastaba con ello para que fuera una figura absolutamente de primera en las letras. Porque, fíjate, es que es muy curioso esto de las novelas ejemplares y muy interesante para la historia de la literatura, porque la palabra novela, para empezar, en la época de Cervantes, no designaba lo que ahora es la novela moderna. En realidad, novela era una palabra que se importó de Italia. Bueno, tú sabes que Cervantes
estuvo un tiempo en Italia porque tuvo que huir, porque se vio enfrentado ahí en un duelo, en un pleito, y hirió a una persona, y entonces lo condenaron a la expulsión por 10 años, pero además le iban a cortar la mano derecha. Qué horrible que le hubieran cortado la mano con la que iba a escribir. Bueno, el caso es que salió huyendo. Y ahí en Italia tuvo la gran suerte de leer, además en el original, que aprendió italiano, un hombre, pues la verdad, inteligentísimo y dotado para las lenguas, pues leyó muchas novelas, así N-O-V chica, ¿no? E-L-L-A, novela, que era en realidad un género como de un cuentecito un poquito más largo, de una trama como picantona, maridos cornudos, gente que estafa a otra, qué sé yo, y había la idea de que era algo como de patraña, pues algo no muy serio, pero para que la gente se divirtiera, y algo que asombrara, algo que no se hubiera publicado antes, algo como no solamente inédito, sino como algo no sabido. Toda esa idea iba metida en este asunto de la novela, porque atrás de la palabra novela está lo nuevo, ¿no? Tú me dices, ¿qué nuevas traes de tal cosa? Bueno, pues la novela era como un cuento nuevo que no se había escuchado. Y pues así como novela existía en Italia, pero cuando Cervantes hace sus novelas ejemplares ya en España, se ufana, y lo dice en el prólogo, que es el primero que está escribiendo novelas en español, ¿no? Porque dice que todas las demás que circulaban en España eran en realidad traducciones del italiano, y en cambio estas eran creación de él. Pero lo maravilloso es que al hacer sus novelas ya no se ajusta a ese molde de la novela italiana, que era como un cuentecillo extendido y picantón, sino que comienza a tratar casos mucho más interesantes, a veces de tipo psicológico. Si la novela italiana trataba del marido cornudo, pues también Cervantes lo va a hacer, pero con una profundidad y con una profundidad, vamos a decir, psicológica, y con una extensión narrativa un poco más amplia, y con una penetración en las almas, por así decirlo, que las otras novelas italianas no tenían. Entonces él, ya desde que empezó a escribir sus novelas ejemplares, ya estaba rompiendo moldes. Su nombre completo fue Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547. Sostuvo una vida de aventuras y penurias. Escribió novela, drama y poesía. Los 69 años que vivió bastaron para heredar a la humanidad su máxima obra, un legado al que no le ha ganado el olvido, porque nunca dejó de ser vigente. Se trata de la historia del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y su inseparable escudero, Sancho Panza. Desde muy joven se fue a Madrid, donde fue discípulo del profesor de gramática Juan López de Hoyos, quien en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina doña Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. López de Hoyos incluye en ese libro 2 poesías de Cervantes. Esas son sus primeras manifestaciones literarias. Siendo militar, participó en la batalla de Lepanto en 1571. Ahí perdió el brazo izquierdo, hecho que lo marcó de por vida, propiciándole el sobrenombre de El Manco de Lepanto, adversidad que le valió para relacionarse y conocer a detalle la literatura italiana. Se dice que en 1575, al emprender su regreso a España, la nave en que viajaba fue asaltada por piratas turcos. Lo apresaron y vendieron como esclavo, permaneciendo a las órdenes de un destacado señor que reconoció en él gallardía y linaje,
situación que le salvó la vida. Fue esclavo 5 años, hasta que un emisario de su familia lo liberó. En esta condición, escribió 2 obras, Los baños de Argel y también Los tratos de Argel. En 1597 permaneció varios meses en la cárcel por asuntos que no le hicieron justicia, y es ahí, justamente en prisión, donde le surgió la idea de escribir la vida del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuando contaba con 37 años de edad, se casó en Esquivias, Toledo, con Catalina de Salazar y Palacios, de 18 años. Arruinada su carrera militar, intentó sobresalir en las letras y publica la novela La Galatea. Miguel de Cervantes, en su incesante peregrinar intenta, sin éxito, destacar en el teatro, teniendo siempre como inevitable rival a Lope de Vega. Sin medios para vivir, es enviado a Andalucía como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Allí acaba en la cárcel, acusado de irregularidades en sus cuentas. Fue excomulgado por 3 veces ante el intento de cobrar a la Iglesia los impuestos que ésta estaba obligada a satisfacer. En 1605, publica la primera parte del Quijote. El éxito dura poco. En 1606, regresa a Madrid, en donde vive nuevamente con apuros económicos y se entrega a la creación literaria. En sus últimos años, publica las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, 8 comedias y 8 entremeses, y la segunda parte del Quijote en 1615. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una caricatura perfecta de la literatura caballeresca, y sus 2 personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza, encarnan los 2 tipos del alma española: el idealista y soñador, que olvida las necesidades de la vida material para correr en pos de inaccesibles quimeras, y el positivista y práctico, aunque bastante fatalista. Se dice que Cervantes se fue encariñando con el personaje y, a medida que lo moldeaba, iba adquiriendo tal invención que acabó dotándolo de insigne humanidad y cordura. Tal vez esa gran obra significa una parodia de su propia vida, dijo alguna vez un notable caballero cortesano al referirse a las condiciones en las que vivió. Si necesidad le ha de obligar a escribir, plaga a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo el pobre, haga rico a todo el mundo. Hace un momento mencionamos cómo han tenido una trayectoria de acuerdo a la historia de la literatura, por lo menos, mucho que ver Shakespeare y Cervantes, y por supuesto ellos son escritores sumamente relevantes, y como cualquier tema que sea interesante en la historia o en el arte y sobre el cual no haya mucha información, lo que nos encontramos son principalmente anécdotas y, claro, teorías medio sacadas de la manga de gente que quiere explicarnos el origen de la obra de Cervantes o de Shakespeare, que no quiere creer que hayan sido solamente 2 personas quienes dejaron este testimonio tan increíble del potencial de la literatura. Entonces así nos encontramos que en realidad William Shakespeare, por ejemplo, para muchos era cómo firmaba, es decir, no existía él, sino su nombre, era el apodo, el nombre de pluma que utilizaban muchos otros autores para dejar obras de este tamaño. Para muchos, Cervantes no escribió el Quijote, sino que simplemente tomó el crédito porque alguien más lo hizo. Todo esto está, por supuesto, lleno de romanticismo, y es por eso que este 1616, el año en que supuestamente fallecieron ambos, fue el sujeto de muchos análisis y, por supuesto, muchas mesas redondas en el Cervantino, en el High Festival. Cada una de las anécdotas es más interesante que la otra, así que si quieren explorar también sobre Cervantes acerca de su vida, seguro también encontrarán mucha diversión como si lo estuvieran leyendo. Cervantes rompió moldes todo el tiempo. Rompió el molde de la novela al estilo italiano,
creó la primera novela que se le alargó y se le alargó, que fue El Quijote, porque él primero pensó hacer que El Quijote fuera una novela ejemplar más, es decir, cortona, pero yo creo que se enamoró de los personajes y del material que tenía novelesco y lo fue aumentando y aumentando y finalmente terminó siendo pues una gran novela en 2 partes, que fue como un gran campo de experimentación la primera parte y luego como de consolidación la segunda parte. Pero volviendo a las novelas ejemplares, tiene novelas preciosas. Yo particularmente recomiendo, por ejemplo, pues La Gitanilla, en donde está hablando de la convivencia de un noble español con el mundo de los gitanos y nos describe maravillosamente todo ese mundo y además está como injertada, como mechada de mucha poesía, muchas coplas populares, entonces es divertida, es graciosa y tiene una trama muy interesante. Otra novela fantástica de él, novela ejemplar, es El licenciado Vidriera, en donde hay un tipo muy intelectual, un tipo loco, otra vez el personaje del loco, que dice muchísimas verdades y conecto esto con la pregunta que me hiciste primero, de que si en otras novelas, en otras obras, Cervantes tenía ese ingenio para criticar y para lanzar pullas, hacer críticas de costumbres o críticas de otros autores. Bueno, pues en El licenciado Vidriera lo hace fantástico. Fíjate, es un hombre que se vuelve loco y porque le dan un bebedizo, porque una mujer lo seduce y le da un bebedizo y entonces ahí se vuelve medio chiflado y comienza a creer que es de vidrio, por eso le dicen El licenciado Vidriera, y se mete a una canasta entre, ya no recuerdo bien si entre trapos, algodones o algo así, y no dejaba que los niños se acercaran a él porque pensaba que lo iban a romper. Entonces a esa canasta iban a verlo para preguntarle sobre cualquier cosa. Y el licenciado Vidriera, que había estudiado además, ¿no? Porque había sido estudiante, claro, y por eso se había licenciado, sabía de todo. Entonces cualquier cosa que le preguntaban, él tenía una respuesta aguda, irónica, burlona. Entonces, pues es una obra que es muy divertida y muy ingeniosa, muy culta. Ahí se asoman un espíritu así muy senequista. Es muy interesante leerla y tiene el beneficio de que es la brevedad. Tal vez sea conveniente, sea agradable empezar a leer Cervantes por las novelas ejemplares y ya luego brincar al Quijote, porque como son breves, pues es mucho más fácil su lectura y si algo se hace pesado, pues ya sabemos que no va a durar tanto. Otra novela que yo recomiendo muchísimo, que en realidad, fíjate, es una pero son 2. Es El casamiento engañoso, que es una novela que le sirve de prólogo al Coloquio de los perros, que es un súper novelón. El casamiento engañoso habla de una mujer de picarona que va a seducir a un soldado que es otro picarón y los dos están fingiendo y los dos se engañan y finalmente le salen las cosas muy mal a los dos. Entonces por eso se llama El casamiento engañoso, pero resulta que no podemos desligar esta pequeña novelita, El casamiento engañoso, de lo que le sigue, porque uno de los personajes del casamiento engañoso acababa de salir de un hospital donde había estado padeciendo sífilis, se había estado curando de sífilis y había tenido pues mucha calentura y todo aquello, y le cuenta a otro personaje que estando ahí en ese hospital curándose de la sífilis en Valladolid,
pues escuchó a dos perros hablar y comienza a contar toda la historia de estos perros, y es una historia maravillosa que habla de cómo estos perros van pasando por distintos amos, y parece, y es de alguna manera como un relato picaresco. Ya ves que la picaresca te sitúa un personaje que se acomoda con un amo y luego con otro amo y luego con otro amo, y va contando cómo son las costumbres y todo aquello. Bueno, pues eso es lo que hace Cervantes, pero con estos perros. Pero lo maravilloso es que nosotros decimos, bueno, los perros no hablan, ¿cómo es posible que nos estén contando su vida a los perros, no? Pero Cervantes, listísimo, cómo pone a un individuo enfermo escuchar desde su cama y sin saber realmente si está soñando o está delirando o está mintiendo, entonces nos deja el beneficio de la duda. Y con ese beneficio de la duda, nosotros ya creemos que esos dos perros hablaron. Esa es una de las grandes maravillas de Cervantes, que nos puede contar lo imposible y hacérnoslos creer, pero apelando siempre a circunstancias reales del mundo que nos hacen dudar de cosas que simple y sencillamente pues son imposibles, ¿no? Y bueno, en esta novela, que te digo que son dos, pues él hace una especie como de súper picaresca, porque nos pone a un pícaro, que es este soldado engañado por Estefanía Caicedo, que es la mujercita esta de Cascos Alegres, ¿no? Nos pone a contarnos la vida de dos perros que están en contacto con un montón también de pícaros, ¿no? Pues alguno es un soldado, algunos otros son carniceros que trabajan en un rastro, en fin, nos va presentando un como mosaico de la sociedad de su tiempo, pero con mucha gracia, muy, muy divertido. Entonces, pues esa es otra obra de Cervantes, o obras de Cervantes, que recomiendo muchísimo leer. Pues ahí lo tienen, las 4 novelas ejemplares han sido editadas una gran cantidad de veces, pero ustedes las encuentran fácilmente en la colección de la Biblioteca del Universitario de la UB. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Moisés, fue un gusto. Continuamos. Estaba hablando hace un momento acerca del impacto que tuvo la obra de Cervantes, más allá del mundo de las letras, pero por supuesto no podemos no hablar de la huella que dejó en otros escritores y, claro, en los lectores. Y ahora, gracias al British Council y al High Festival, nos encontramos con esta oportunidad que tuvieron escritores de muchas nacionalidades. Hay contribuciones de Salman Rushdie, que hace el prólogo, pero también están Valeria Luiselli, Nell Leishon, Marcos Giral Torrente, y aquí nos dejan sus historias en este libro que lleva por título Lunáticos, Amantes y Poetas, sobre Cervantes y su lectura, pero por supuesto ustedes ya saben que en 2016 fue el aniversario 400 del mítico fallecimiento de ambos escritores, que la historia ya ha comprobado en varias ocasiones. Estudiosos han demostrado que no fallecieron en el mismo año, pero bueno, de alguna manera el 16-16 se quedó inscrito en la historia de las letras como el año en que se fueron los más grandes de la literatura en español y en inglés. Este libro, además de que es muy fácil de encontrar, nos da la oportunidad de, si somos un poco ociosos o morbosos, encontrar cómo es que gente verdaderamente talentosa por el mundo de las letras tomó historias del ámbito del imaginario de Cervantes y de Shakespeare y las transformó en historias propias. Así, por ejemplo, Nell Leishon toma ingredientes cruciales de la historia de las novelas ejemplares, una que lleva por título El licenciado Vidriera, y ella nos arma una anécdota con estos ingredientes, pero por supuesto con su propio estilo. Este es el caso también con Valeria Luiselli y muchos otros, y si tienen la oportunidad, no se lo pierdan, es una excelente recomendación. Ya llegó la hora de despedirnos y yo espero que quizá no de estarme escuchando a mí, pero sí de escuchar a la maestra Mercedes,
se les haya contagiado un poquito no solamente el interés, sino el amor por esta parte de la literatura, que si le dedicamos un poquito de tiempo al día podemos quitarnos esta idea de que estos libros tan grandes pero que valen tanto la pena como no solamente el Quijote, sino el Conde de Montecristo, Los bandidos de Río Frío, cada una de ellas son novelas con muchísimo mérito que nos tendrán súper entretenidos y nos dejarán por supuesto un poquito de el momento en el que fueron escritas. Así que solamente podemos cerrar con esta recomendación que es léanlos. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.